En Grandes NGROSD lo único que estaba seguro era que no estaban en un parque de diversiones. Había pasado casi una semana desde que llegaron a ese extraño lugar y habían caminado muchos kilómetros sin encontrar una salida. Si esa extensa área era realmente un parque temático, Koichiro estaba seguro que habría al menos oído hablar de él en las noticias. Además, pensaba mientras miraba a Tentomon volar a su lado. Y pensar que criaturas como esta viven aquí. Sintiendo su mirada, Tentomon se la devolvió curiosamente con sus ojos verdes. ¿Qué te sucede, Koichiro? ¿Hay algo en mi cara? Ah, no. No es nada, era una gran mariquita que podía envolver sus brazos. No solo eso, sino que Tentomon hablaba el dialecto de Kansai y podía transformarse en un ser más grande, tal como lo hizo Agumon. ¿Cómo podían hacer eso? ¿Y qué los llevó a vivir en este lugar? Esos últimos días, los niños no habían hecho más que vagar, buscando una manera de escapar de ese lugar y regresar a casa. No obstante, en lugar de encontrar otros humanos, se toparon con un gran número de diferentes seres que fueron clasificados como Digimon. Había uno que parecía un dragón, otro un robot, un oso de peluche de 2 pisos de altura y una bola de fuego con forma humana. Cada vez que los niños corrían peligro, sus Digimon evolucionaban para defenderlos de alguna manera. Incluso el Tentomon de Koichiro evolucionó, convirtiéndose en un rinoceronte volador del tamaño de un pequeño camión. Sin embargo, tal vez porque mantener esa forma requería de una gran cantidad de energía, Tentomon regresaba al tamaño anterior después de cada batalla. Por razones inexplicables, Tentomon no regresaba más a su nivel bebé, Motimon. Lo mismo sucedía con el resto de los Digimon. Los únicos de los 7 Digimon que aún no habían evolucionado eran el Digimon de Hyou, Gomamon, y el de Takeru. Patamon. Me pregunto por qué lo llaman evolución, reflexionó Koichiro, expresándole sus pensamientos a Tentomon en ese momento. Quiero decir, la evolución normalmente consiste en el cambio lento de una especie por el correr del tiempo. Los cambios a los que tú y tus amigos se someten son más bien transformaciones. Cada uno se transforma en algo demasiado enorme para ser una evolución. Bueno, yo no conozco la respuesta, respondió Tentomon. No puedo explicarlo, pero de lo único que estoy seguro es que no es una transformación, sino una evolución. Mientras caminaban, Koichiro le preguntó a Tentomon muchas cosas sobre la región y los Digimon. Mientras lo hacía, no pudo evitar reírse de sí mismo. Nunca antes había hablado tanto con un extraño, menos si este no era un ser humano. En los días anteriores al campamento, normalmente evitaba tomar la iniciativa de hablar con otras personas en la escuela. No le gustaba involucrarse con nadie, especialmente cuando ni siquiera sabía en qué mundo se encontraba. Como cuestión de rutina, sus compañeros de clase rara vez tenían la oportunidad de hablar con él. Muchos pensaban que era difícil acercarse, y Koichiro personalmente no encontró inconveniente no hacer algo al respecto para que pensasen lo contrario. Taichi Yagami era una de las pocas excepciones. Dado que el plan de estudios de su escuela tenía como asignatura educación física, Koichiro se vio obligado a elegir un club. Fue mera casualidad que haya escogido el club de fútbol. No tendría que tratar con las personas una por una si estuviera en un club que enfatizara el trabajo en equipo en lugar del individual, y los pases en el fútbol parecían más sencillos que los del béisbol. Sintió que en el club de fútbol no tendría que cambiar su manera de relacionarse con los demás. Taichi era una estrella en ese club de fútbol. No era que fuera extremadamente locuaz, pero sí trataba a todos sin discriminar, como iguales. Esa actitud no había cambiado, incluso hacia Koichiro. Si Taichi no lo hubiese invitado, Koichiro estaba seguro de que nunca habría ido a un campamento de verano. Caminaron mientras contemplaban la empinada montaña Mugen a su derecha y el océano a su izquierda. La dirección del sol había cambiado durante su viaje, por lo que sabían que habían estado rodeando la isla, es decir, si ese lugar realmente era una isla. Supusieron que el sol salía del este, por lo que deberían estar en la parte más septentrional de la isla en esos momentos. Como si la Tierra quisiese hacerse notar, la temperatura había descendido considerablemente. Solo habían caminado varios días desde la playa, que creían estaba en la costa sur, para llegar a una zona nevada. ¿Acaso existe algún lugar así en la Tierra? Tengo hambre, dijo Mimi al poco tiempo de jugar, a lo que Hyou respondió con irritación. En lugar de decir eso todo el tiempo, ¿por qué primero no pruebas buscar comida por tu cuenta? El suministro que Hyou llevaba se había acabado hace tiempo. Inmediatamente después del incidente de Selmon, toda la comida había sido utilizada para alimentarlos a todos. Para bien o para mal, esta isla, aunque Hyou no lo aceptaba de momento, estaba llena de cosas que se podían comer. Aunque fuese difícil de creer, tuvieron electricidad, se encontraron con máquinas expendedoras que efectivamente funcionaban,
un almacén repleto de comida dentro de una deshabitada cabaña, plantas silvestres, y un montón de otras cosas que no conocían pero que eran comestibles. Los Digimon estaban tan familiarizados con ese tipo de comida, y los niños nunca tuvieron problemas teniendo que comer y beber todos los días. Por supuesto, sin los conocimientos de sus Digimon, no se habrían adaptado tan fácilmente. Hyo no podía recordar exactamente lo que había aprendido de la lectura de los libros para adultos sobre supervivencia en una isla, así que agradeció la ayuda de los Digimon. Pero ahora, ¿qué sucede contigo?, continuó. ¿No te das cuenta de la situación en la que estamos en este momento? Tenemos que encontrar a los adultos rápidamente y conseguir que nos ayuden a salir de este lugar. Tenemos que encontrar un lugar donde dormir esta noche, y no podemos simplemente acostarnos en un lugar tan frío como este. Tenemos que hacer una fogata antes de que baje el sol. Hay tantas cosas que debemos hacer, sin embargo, todo lo que haces es quejarte. Oh, he hablado de más antes de que la conciencia de Hyo pudiera ponerse al día con su boca, y fuese cruenta por ser tan dura. Mimi comenzó a llorar, pero, se lamentó. Mimi continuó sollozando hasta que oyeron a Sora gritar que había encontrado comida. Sora inhaló para alzar la voz lo suficientemente alto como para silenciar el llanto de Mimi, la comida calentando sus estómagos, o para ser más exactos, las provisiones que Sora había encontrado en un refrigerador, les agradó a todos. Felices, se reunieron alrededor de la nevera. Hyo fue el último en llegar. Incluso durante la cena, Hyo guardó silencio. La luz radiante del sol se filtraba por la entrada de la cueva en la que habían dormido, trayendo consigo un nuevo amanecer. La nieve amontonada afuera hacía que las cosas pareciesen más brillantes de lo normal. Como los 7 niños se agruparon dentro de una cueva para pasar el frío la noche anterior, no tardaron en darse cuenta que 2 de sus compañeros habían desaparecido. Hyo y Gomamon se habían ido. Todos quedaron asombrados a la vez. Fue Sora quien encontró la nota colocada cerca de la entrada de la cueva. Una roca había sido colocada encima para que el viento no la soplase. Voy de camino a la montaña para ver si realmente este lugar es una isla. Por favor, quédense aquí y espérenme. La montaña Mugen se alzaba frente a sus ojos desde el campo de nieve en el que ahora se encontraban. Dado que parecía una torre empinada, les había parecido drásticamente alta, pero ahora que estaban más cerca, podían ver que no era tan alta como lo imaginaron en un principio. Aún así, eso no significaba que fuera una montaña fácil de subir para Hyo y su pequeño Digimon, que todavía no había podido evolucionar. Debió haberse sentido mal por lo que sucedió anoche, susurró Sora. ¿Lo haya oído o no? Taichi dijo. De todos modos, es peligroso estar solo allí arriba. Vayamos a ayudarle. Con el Digimon de Sora, Agumon y yo podemos llegar rápido. Ustedes podrán alcanzarnos después. Sus decisiones eran tan rápidas como la velocidad de la luz en momentos como este. Taichi generalmente actuaba sin dar explicaciones detalladas, pero su razonamiento era el adecuado. Piyomon Digi evoluciona a Birdramon, el Digimon de Sora. Piyomon, que siempre actuaba como un niño mimado, ahora había cambiado a un gran pájaro de fuego. Como cabría de esperar de las llamas envueltas alrededor de su cuerpo, la temperatura era demasiado alta como para que cualquiera pudiese montarla. Pero Sora, Taichi y Agumon podían colgarse de sus garras. Era la única parte que Birdramon tenía en común con un ave colgado con Agumon sobre una de las patas de Birdramon, como si estuviese montado en un teleférico. Taichi miró hacia atrás y gritó. Bueno, Yamato, te los encargo mucho. De acuerdo. Déjamelo a mí, respondió, pero cuando Yamato se volvió, no pudo evitar dejar escapar un breve suspiro. Allí estaba su hermano pequeño, el niño de 4º grado que casi ni hablaba junto a su Digimon, y la compañera de clases que decía en voz alta todo lo que estaba pensando. La montaña Mugen se alzaba delante de sus ojos. Pero en realidad, la montaña incorporaba un largo y deteriorado camino hacia su cima, y no era posible que un estudiante graduado de primaria la pudiera alcanzar. Gomamon saltaba constantemente junto a Hyo. Su cuerpo blanco era exactamente como el de una foca, incluyendo sus aletas, por lo que su forma no parecía la más adecuada para ese espacio rocoso. Sin embargo, no se quejó durante el ascenso. De hecho, continuaba haciendo comentarios picantes como, Hyo, voy a dejarte atrás si no te apuras en subir. Mira quién habla. Te dejaré atrás si te caes, replicó Hyo, mientras pensaba que nunca le había hablado tan descaradamente así a sus compañeros de escuela. De todos modos, es fantástico que haya empezado a hacer calor desde que comenzamos a subir esta montaña. Soy lo suficientemente fuerte como para soportarlo.
El dúo se contuvo el uno al otro a lo largo del ascenso. Hyo no lo supo en ese momento, pero lo único que lo distrajo de sentirse desanimado por escalar una montaña desconocida fue el constante parloteo de Gomamon. Una parte de la ladera de la montaña se abrió sin hacer ruido. El interior era como una cueva, pero al no haber luz en él, no podía decirse cuán profunda era. Lo único que se podía ver era una oscuridad que parecía estar saturada de maldad. Algo negro salió disparado de su interior, y la montaña volvió a unirse. Su grieta no podía verse por ningún lugar. Gomamon fue el primero en verlos. «Oye, mira, engranes negros». Sin pensarlo dos veces, Hyo se escondió detrás de Gomamon. Muchos de los Digimon que los habían atacado esos últimos días tenían un engrane negro atrapado en el interior de su cuerpo. Los engranes negros les hacían perder la cordura y los volvía violentos. Para quitárselos necesitaban ser atacados con una cantidad considerable de energía antes de ser destruidos. Ninguno de los niños sabía de dónde provenía ni cuál era su propósito, pero ahora Hyo podía decir. Salieron volando desde esa montaña. Miró a Gomamon. «No soy tan estúpido como para esperar que una de esas cosas se me pegue», dijo Gomamon, respondiendo a la tácita preocupación que Hyo sentía. Se volvió. «Bueno, vamos, Hyo. Todavía queda un largo camino por delante». Un engrane atravesó las nubes mientras volaba a media altura de la montaña. Con una curva cerrada, se introdujo en la espalda de un Digimon que se encontraba en pleno descenso del cielo, con tanta fuerza que la mitad del engrane sobresalía del cuerpo del Digimon. Los engranes negros no podían estar completamente hechos de una sustancia sólida. La espalda del Digimon no daba indicios de dolor ni de sangre. Lo único que cambió fueron sus ojos, aunque solo se alcanzaba a ver el cristal, puesto que llevaba algo parecido a un casco de soldadura, que brillaron extrañamente con una luz malvada. Además de que el camino de la montaña estuviera desgastado, también era empinado. Sin embargo, ni siquiera Mimi se quejó. No era un error que todos pensasen en Hyo. Cada uno de ellos era consciente que había contribuido a que sintiera la obligación de subir solo por su cuenta. Yamato y los demás llegaron a mitad del camino cuando vieron a Taichi y los otros junto a Hyo participando de una batalla. «Por allí. Birdramon está a punto de caer», gritó Takeru, que iba por delante de ellos. «Greymon está allí también». «Ah, está tratando de atacar al Digimon que se parece a un caballo», dijo Koshiro, señalando a un Digimon volando por los cielos. Entre los huecos de los árboles pudieron ver a Greymon lanzar una bola de fuego. Pero el camino estrecho de la montaña no le era lo suficientemente amplio como para mantener en equilibrio su gran contextura. El Digimon que creían era el enemigo era un caballo volador blanco. Batiendo sus alas, rápidamente cambió su curso en el aire y disparó una luz blanca de su boca. Greymon perdió el equilibrio y cayó. «Greymon», gritó Yamato. Cuando Greymon se compuso, aterrizó en un lugar más abajo que era mucho más amplio que el anterior. Fue allí que vieron las alas de fuego de Birdramon. Resplandeciendo, se hizo más pequeña y regresó a ser Pillomon. Ella debió haber gastado una cantidad colosal de energía para llegar a la montaña. Taichi fue tras Greymon, deslizándose por la pendiente. Yamato y los demás no podían verla, pero Sora debería de estar allí también. El caballo volador comenzó a atacar en esa dirección. «Gabumon, vamos», Yamato llamó a su Digimon. Al evolucionar, Gabumon tenía una enorme fuerza de combate, pero no podía volar. No estaba seguro si lo lograrían a tiempo, y no había posibilidades de que abandonara a Takeru y a los demás. «Adelantémonos», dijo Koshiro a Tentomon. Cuando Tentomon evolucionó, Koshiro pudo volar fácilmente montado en su cabeza. Pero aún había un problema. Si el Digimon de Yamato cargase con Takeru, Koshiro debería llevar a Mimi y Palmon. El peso adicional reduciría en gran medida la capacidad ofensiva de Kabuterimon. Después de todo, ese caballo volador se movía a una velocidad increíble. Kabuterimon no podría eficazmente lidiar con tantas personas sobre su cabeza. Aún así, no podían dejar a Mimi sola, eso era obviamente muy peligroso. Al no llegar a una decisión luego de deliberar sobre qué hacer, Yamato y Koshiro se miraron. Mimi, que había estado mirando asombrada hacia arriba, alzó la voz. «¡Ah! Es el superior Hyo».
Volteando sus cabezas, tanto Yamato como Koshiro vieron a Hyou saltar desde el acantilado. Se había lanzado a la espalda del caballo volador. «Es peligroso». Solo por poco Hyou lo consiguió. Estaba agarrado firmemente sobre algo en la espalda del Digimon. Intenta quitarle el engrane negro. «No. Cuidado», gritó Mimi. Incapaz de resistir el zarandeo del caballo volador, Hyou fue lanzado por los aires. Entonces Gomamon saltó por el acantilado. Una luz salió disparada desde donde los niños no pudieron ver, y al alcanzar a Gomamon, lo hizo brillar y lo transformó en algo más grande. Gomamon Digi evoluciona a Ikkakumon. Se convirtió en un Digimon tan grande como Greymon. Su cuerpo estaba cubierto de largos pelos blancos. Ikkakumon se encontraba sobre una cornisa un poco más arriba que en donde estaba Greymon. Hyou aterrizó con un leve rebote sobre su espalda. ¡Ah! Disparó un cuerno. Yamato y los demás estaban tan sorprendidos como Takeru. El cuerno era propulsado como un cohete por el aire, con fuego en el extremo de su cola. El caballo volador lo esquivó, pero el cuerno que parecía que iba a estrellarse contra el suelo, se abrió para revelar su verdadero misil interior. El misil, que era quien estaba escupiendo el fuego, cambió de dirección para apuntar directamente al lomo del caballo. Avanzando rápidamente, como si estuviera siendo atraído hacia su objetivo, explotó en la espalda del caballo volador. De su interior se desprendió la silueta de un engrane negro que voló por el aire y se pulverizó. ¡Lo logró! El Digimon de Hyou es genial. Mientras Takeru y los otros se alegraban, se volvieron para ver a Hyou y se encontraron con que un nuevo cuerno había vuelto a crecer encima de la cabeza de Ikkakumon. No podían ver la expresión de Hyou desde tan lejos, pero estaban seguros de que él también estaba feliz. Pero cuando los niños se reencontraron, Hyou lucía más deprimido que antes. Cuando el grupo de Yamato finalmente se unió a los otros en la cima de la montaña, Hyou estaba de rodillas en el suelo. Este lugar era realmente una isla. No importa hacia dónde caminemos, no podemos escapar de aquí. La cima de la montaña era tan ancha como un gimnasio y podían ver todo a su alrededor desde allí, tanto lo que habían recorrido como del otro lado de la montaña. No importaba dónde fueran, el mar se extendía infinitamente hacia el horizonte. No encontraron algún otro continente u otras islas por ninguna parte. De repente desearon haberles hecho caso a los Digimon. Las cosas habían sido más fáciles. Tenían que seguir viviendo el resto de sus vidas en esta isla o tenían que continuar esperanzados de que alguien viniese por ellos. Y aún así, ¿cuánto tiempo tendrían que esperar? De todos modos, debemos bajar. No hay manera de que podamos dormir aquí esta noche, dijo Taichi mientras miraba hacia abajo con su mini telescopio. ¡Ah! Hay una casa. Se ve bastante grande. Hyou, sorprendido, levantó la cabeza, pero inmediatamente se preguntó si Taichi solo lo había hecho para animarlos a todos. Oh, no me creen, ¿verdad? Estoy diciendo la verdad. Allí, miren. Al minuto de quitar el mini telescopio de su ojo, Taichi no podía encontrar otra vez en dónde estaba la casa. Está bien, dijo Hyou sin entusiasmo. No tienes que hacer algo así que nos llene de esperanzas inútiles. Al final no se puso de pie. Tampoco Takeru y Mimi se habían recuperado del ascenso por la montaña. Agumon, Gomamon y Piyomon estaban comiendo para recuperar energías después de la batalla. Si las cosas hubiesen continuado de esa manera, habrían tardado en comenzar su descenso por la montaña. Afortunadamente o desgraciadamente para ellos, no se quedaron allí por mucho tiempo. ¡Güey! Un demonio verde apareció en el camino que Yamato y los demás habían utilizado para subir. Su cara era 2 veces más grande que una máscara Namaage, pero igual de salvaje. Si no hubieran visto su boca moverse y hablarles con saña, podrían haber pensado que era un adulto normal con una máscara. Finalmente los he atrapado. Están todos muertos. La mitad superior del cuerpo del demonio era verde. Sus hombros musculosos parecían tan grandes como pequeñas colinas, mientras que sus brazos eran tan largos como los de un ser humano. Su puño parecía 5 veces más grande. Su mano derecha sujetaba un gran garrote que parecía hecho de hueso. Blandiendo el garrote, la piedra a su lado se convirtió en partículas de arena. El sonido fue como el de una explosión. Al oírlo, los niños reaccionaron por primera vez. ¡Corran! No sabían qué clase de persona era el demonio, pero sí sabían que eran su objetivo.
Dirigiéndose hacia el extremo opuesto de la cima, Sora gritó: «¡Hay un camino por aquí!». Guiados por ella, todos descendieron corriendo por el camino como si estuvieran rodando hacia abajo. Luego de asegurarse que los más lentos del grupo, Mimi, Takeru y Hyo, estuvieran delante de él, Yamato cerró la marcha. El demonio deambulaba tranquilamente detrás de ellos, pero no podían predecir qué tan rápido podía ser una vez que comenzara a correr. «Gabumon, puedes evolucionar en cualquier momento, ¿verdad?». «Sí. Siempre que tú lo desees». Luego de un rato, vieron que Sora y los demás se habían detenido por delante de ellos. Otra figura con forma humana estaba bloqueando el camino. No era verde en esta ocasión, aunque tenía un cuerpo cubierto con muchas cicatrices que lo hacían parecer mucho más resistente que el demonio verde. Lo que es más, no podía ser un ser humano después de todo, puesto que desde el cuello hacia arriba tenía la cabeza de un león. «Es Leomon». Viendo la expresión preocupada de Takeru, Patamon dijo tranquilizadoramente: «No te preocupes, Leomon es un Digimon de la justicia. Es muy fuerte, pero es un Digimon bueno», agregó Pillomon. «Por lo que no era un humano, sino un Digimon. Y lo que es más, un Digimon bueno». Sora y los demás sonrieron aliviados. Es decir, hasta que Leomon puso una mano sobre la espada envuelta en su cintura y dijo: «Niños elegidos, morir». Las palabras sonaron en tono bajo y marchito, pero Sora pudo oírlas claramente. Desenvainando su espada con un brusco movimiento, Leomon adoptó una postura de combate. No sabían qué y quiénes eran los niños elegidos, pero sí que ese Digimon también tenía la intención de matarlos al igual que el demonio verde. Hablando de eso, el demonio verde los acorralaba por detrás. No había manera de escapar de la montaña. El sonido del garrote golpeando una roca y una risa áspera podían oírse a sus espaldas, mientras que el Leomon de enfrente comenzaba a avanzar directo hacia ellos. La espada de Leomon desprendía un brillo opaco. Su paso era sorprendentemente lento. Agumon Digi evoluciona ahora. Estimulados por la voz de Taichi, todos los Digimon evolucionaron al mismo tiempo. Agumon Digi evoluciona a Greymon. Pillomon Digi evoluciona a Birdramon. Palmon Digi evoluciona a Togemon. Greymon se paró frente a Leomon, mientras que el pájaro de fuego, Birdramon, sobrevolaba por encima de ellos. Al lado de Greymon había un cactus con brazos y piernas preparándose en posición de combate. Era la forma evolucionada del Palmon de Mimi, Togemon. Gabumon Digi evoluciona a Garurumon. Tentomon Digi evoluciona a Kabuterimon. Gomamon Digi evoluciona a Ikkakumon. Ante el demonio verde estaba Ikkakumon, que acababa de evolucionar, agitando su cuerno en la cara de su oponente. Junto a él había un enorme lobo azul, que era la evolución del Gabumon de Yamato, Garurumon. Zumbando sobre sus cabezas estaba el gran rinoceronte volador, que era la evolución de Tentomon, Kabuterimon. Frente a las probabilidades de 6 contra 2, Leomon y el demonio verde dejaron de avanzar. Cada uno de los Digimon de los niños era más grande que el tamaño de un humano. Incluso el más pequeño de ellos, Togemon, era 2 veces más grande que Leomon. Greymon fue el primero en atacar. Justo cuando estaba a punto de abrir su boca para lanzar una bola de fuego, el sonido de una explosión se oyó por sobre sus cabezas. La roca cerca de la cima comenzó a desmoronarse. Si no hacían algo, Taichi y los demás serían arrastrados por una avalancha de la que no podrían escapar. Greymon escupió fuego, mientras Garurumon disparaba un largo torrente de llamas pálidas de su boca. Birdramon desplegó sus alas majestuosamente, lanzando una serie de pequeñas bolas de fuego. Ikkakumon liberó consecutivamente un cuerno explosivo tras otro, mientras Kabuterimon formaba una gran bola eléctrica con sus 3 patas antes de arrojarla. Las rocas se disolvieron en trozos finos. Una de ellas había escapado al bombardeo de ataques y se dirigía directo a los niños. Fue hecha añicos con un rápido golpe de Togemon, que llevaba guantes de boxeo rojos en sus manos. Las rocas se convirtieron en arena, lloviendo sobre ellos. Cuando finalmente se detuvo, los niños alzaron sus cabezas para ver que tanto Leomon como el demonio verde habían desaparecido del camino de la montaña. ¿Se han ido?, preguntó Hyo mientras volvía a colocarse los anteojos.